momentos actuales que está viviendo Cuba. Y bueno, evidentemente tal parece como que estuvo mandado a hacer, ¿no?, para el momento actual que estamos viviendo. Desde su juicio como autor y como ex agente de los órganos de la seguridad de Estado, ¿qué importancia le atribuye al momento que estamos viviendo y al papel que juega la guerra cultural en estos momentos? El libro La guerra que se nos hace sale en un momento perfecto. Si lo hubiéramos planeado, no hubiera salido mejor. Sale en un momento que se incrementa la política agresiva contra Cuba. Yo creo que el anuncio de crear una fuerza de tarea para el combate en Internet, porque no se trata de otra cosa, es una muestra de cuál es la política norteamericana contra Cuba en estos momentos, que ha regresado a patrones de lucha, a patrones de enfrentamiento con Cuba que ya nosotros pensábamos, o alguien pudo creer en algún momento, que han quedado en el pasado. Y el libro viene precisamente a cubrir un espacio que yo creo que es importante, porque son temas de los cuales se ignora muchísimo todavía. Yo incluso en el libro lo digo, es la experiencia, nace de la experiencia de la participación nuestra en muchas universidades, en encuentros con jóvenes y con no tan jóvenes, en los cuales uno se percata de que no hay una percepción de riesgo real de lo que puede ocurrir. No hay un conocimiento de cómo enfrentar este tipo de guerra. La gente no lo ve como tal. ¿Cómo tú le dices a una persona, cómo la convences de que un material audiovisual que está viendo en su casa, que es entretenido, forma parte de un acto de agresión del imperio? Suena a veces hasta raro, ¿no? Tú le dices a alguien, la película que estás viendo fue hecha con toda intención, atrás de eso hay todo un aparato creado en la CIA, Hollywood pertenece, forma parte de la estrategia de propaganda del imperio. Cuando tú le mencionas algunas de estas cosas, la gente te ve un poco raro. El libro incluso va incluso a nombres de directores norteamericanos, que además han sido oficiales de los servicios especiales norteamericanos, que han sido figuras conocidas de Hollywood. Un poco trata de demostrar, de poner en claro de que eso existe, de que es real, que son gente que incluso conocemos, que hay películas que hemos visto que fueron hechas con determinada intención, que hay series de televisión que son hechas con determinada intención, que atrás de eso no hay solamente la voluntad de vender o de comercializar un producto, sino de vender una imagen, de vender un símbolo, de penetrar además la cultura de un país con los valores de la sociedad norteamericana. Y el libro está hecho para eso, o sea, para que se convierta en una herramienta de combate, es un libro de consulta. No creo que sea una gran tesis académica, creo que es un libro hecho para que la gente lo entienda con claridad. Le pueden faltar algunas cosas, quizás algunos temas que pudieran tratarse con mucho más amplitud, o que trate de abarcar la mayor cantidad de aspectos relacionados con este tipo de enfrentamientos, cómo se hizo en Europa del Este, cómo se hizo la guerra dentro de los propios Estados Unidos, que mucha gente desconoce, que además dentro de Estados Unidos se da una batalla fuerte también en esa materia. ¿Qué pasó, por ejemplo, hay un capítulo dedicado, qué pasó en los Estados Unidos con el movimiento juvenil aquel de protesta de la contracultura norteamericana? ¿Qué pasó con el movimiento antibélico contra la guerra de Vietnam? ¿Qué sucedió con los hippies? Todo el mundo habla de los hippies, todo el mundo se acuerda, cuando dice hippie, todo el mundo recuerda a la gente de la florecita y las canciones del rock and roll aquel famoso de aquella época, pero poca gente se acuerda que hubo un Young International Party, que era la juventud norteamericana más politizada, eran hippies con conciencia, como decían ellos, que usaron incluso los pullovers con la imagen de Fidel y del Che, y que convirtieron también algunos íconos de la Revolución Cubana en sus propios íconos, y que se convirtieron en un peligro para la misma existencia del sistema, a pesar de todo lo utópico que tenía y todo lo hermoso que tenía, ¿por qué no? Y un poco el libro habla de eso también, ¿sabes qué pasó con Berkeley, qué pasó con esas historias? Yo les decía la manera en que ellos combaten el símbolo. Por ejemplo, la Plaza del Pueblo en Berkeley, que era la plaza emblemática del movimiento de la contracultura norteamericana y el enfrentamiento al racismo, el enfrentamiento a la intolerancia, donde los jóvenes estudiantes norteamericanos dieron la pelea en contra de la guerra de Vietnam, donde se unieron por primera vez negros y blancos por un objetivo común, donde se soñó en clase hacer una comunidad diferente. ¿Qué pasó? O sea, cómo le tiraron los tanques arriba, cómo después una persona que fue presidente de los Estados Unidos, como Reagan, siendo gobernador del estado, empleó a la Guardia Nacional para reprimir eso. Y lo más interesante, el símbolo en sí mismo. Yo decía, imagínense ustedes que ahí donde estaba la Plaza del Pueblo, hoy en día hicieron un parqueo. O sea, hoy tú no encuentras la plaza, tú llegas y empiezas a buscar la plaza, en la universidad no la encuentras, porque todas las calles conducen a un parqueo de autos. Cambiaron la dirección de las calles, desaparecieron la plaza, o sea, no solamente acabaron con el movimiento, sino que acabaron con el símbolo.
Nadie puede llegar y encontrar ahí nada que quede, ni rastro de qué fue lo que sucedió. Y lo otro triste es llegar y preguntarle a un estudiante que no te sepa decir qué pasó ahí, qué es lo que ocurrió, cómo han manipulado las cosas. Las cifras a veces espeluznantes de la cantidad de grandes artistas comprometidos con la lucha de su pueblo en los Estados Unidos que se enfermaron y murieron misteriosamente. Poner el ejemplo de Jimi Hendrix, por ejemplo, al cual yo como en mi juventud era uno de mis preferidos, cómo manipularon su canción de Spangled Banner cuando él toca el himno de Estados Unidos. Lo que te ponen hoy en día es a Jimi Hendrix tocando el himno de Estados Unidos, cuando realmente lo que Jimi Hendrix tocó fue el himno de Estados Unidos imitando el sonido de los bombardeos, el sonido de los aviones picando sobre la población civil en Vietnam, y era una canción de denuncia. Y cómo muere Jimi Hendrix, cómo Jimi Hendrix cuando se politiza, en la medida que él va creciendo como individuo, se convierte primero en un musulmán negro norteamericano, después incluso deja el movimiento de musulmanes negros porque se va radicalizando y le cuesta la muerte, le cuesta la vida. Una frase que dice la televisión, él lo entrevista a la televisión norteamericana y le dicen: ¿cuál usted cree que debe ser la posición de un joven norteamericano hoy en día? Él dice: el joven norteamericano debe ser o revolucionario o Frank Sinatra. Y le pregunta a la periodista: ¿y usted es revolucionario o Frank Sinatra? Y dice: yo nunca seré Frank Sinatra. O sea, está definiendo su posición política, un hombre que está creciendo tremendamente. Y a los pocos días amanece en su habitación, en un cuarto en Londres, muerto de una sobredosis de droga, alcoholizado, un hombre que ni bebía ya, que había abandonado las drogas hace mucho tiempo porque era musulmán. Los musulmanes no beben, no consumen drogas. O sea, y como eso, como fueron destruyendo, al que no pudieron comprar, lo mataron, sencillamente. Al que no pudieron doblegar, lo mataron. Doblegaron a Rolling Stone, por ejemplo, que pasó de cantar aquella canción del peleador callejero que tocaban por allá en Londres, y con la canción del peleador callejero que decía qué cosa puede hacer un joven londinense si no es salir a pelear a la calle con los obreros. Y cuando llegan a Estados Unidos, que se convierten en un grupo importante, cambian el texto. La segunda versión de Peleador Callejero no dice eso. Dice: los obreros están peleando en la calle, ¿qué cosa puede hacer un cantante de rock? O sea, ¿qué cosa puede hacer un simple joven? O sea, le quita completamente la parte militante. O sea, es bueno que la gente conozca que esa guerra es una guerra que hace el imperio en el mundo entero para dominar, para prevalecer, incluso dentro de su país. Y que Cuba forma parte de esa guerra, pero además contra Cuba hay una particularísima guerra cultural, porque somos el enemigo número uno, sin duda. Somos el enemigo más grande que ellos tienen en este momento, por ese hecho que yo mencionaba en la conferencia, de la capacidad que tiene la Revolución Cubana de sobrevivir en el tiempo y de enriquecerse de las contraculturas. Si yo comparo la Revolución Cubana del 59 con el 70, no se parece. Si la comparan el 70 con el 90, los cambios son radicales. O sea, ha tenido contradicciones enormes, que ha sabido saldar los problemas que ha tenido y lo ha incorporado a su dinámica revolucionaria, a su dinámica de crecimiento. Y eso es peligrosísimo. Eso no lo ha logrado ninguna revolución de las que hizo el socialismo en diferentes partes del mundo. No lo ha logrado. No han sido capaces de vencer la prueba de la historia. Y Cuba lo ha validado con su vida. Y hoy es terrible para el imperio que exista una isla como esta en América, en la zona de su dominio eterno y absoluto, que lo siga retando, no solamente desde el punto de vista de la resistencia como simple, sino la resistencia cultural, que implica que sigamos proponiendo una fórmula diferente de ver el mundo. Desde el punto de vista cultural, ¿cuál considera que son los principales retos que tiene Cuba hoy? No, Cuba tiene una cultura formidable, sólida, como te decía. Yo creo que una de las grandezas de Cuba precisamente está ahí, en haber sido capaces de mantener, de hacer crecer esa cultura. El hecho de que Cuba tenga una cultura alternativa a toda la cultura global neoliberal del mundo de hoy es quizás una de las cosas más grandes que nosotros hemos logrado hacer y hemos logrado defender, con todos los defectos que pueda tener, con todas las cosas que nosotros sabemos que tenemos todavía que vencer y que arreglar y que solucionar. Pero tenemos un proyecto auténtico, tenemos una propuesta auténtica y tenemos una cultura sólida, que como te decía, se ha ido enriqueciendo constantemente con sus propias contraculturas y que ha sido capaz de mantenerse y preservarse en los años y en el tiempo. No solamente la cultura artística, que es la que todo el mundo ve, y que siempre ha sido un paradigma de la cultura cubana, nuestra música, nuestro cine, nuestra arte,
sino lo que nosotros tenemos además como en la vida cotidiana, en nuestra manera de ver el mundo, la manera de ser cubano, el espíritu crítico que nos acompaña, inconforme. Somos un pueblo tremendamente inconforme, ojalá nunca perdamos eso. Somos un pueblo tremendamente rebelde contra las cosas mal hechas. No somos gente que nos conformamos por andar con el mundo de manera simple, siempre nos estamos buscando problemas, siempre estamos dispuestos a salir enfrente a cualquier cosa que nosotros creemos que estemos equivocados, ¿no? Pero siempre estamos ahí en pleno combate, y eso forma parte de una cultura, de una manera diferente de ver las cosas, que no tiene nada que ver con el hombre trivial, con el hombre que ha renunciado a cualquier tipo de enfrentamiento y que sencillamente nada más que piensa en su bienestar personal. Desgraciadamente en esta guerra cultural hemos perdido alguna gente así. Y eso está dentro de nosotros, porque nosotros no vivimos en un mundo aparte, o sea, no vivimos en otro planeta, vivimos en la Tierra. Y la cultura esta forma parte también de la cultura nuestra, o sea, nosotros la tenemos enraizada dentro del país, eso no se erradica, no es nada que se arranca como si fuera una mala hierba, eso forma parte de nuestra manera de ver las cosas y de ver el mundo, y ahí está, presente. Muchísimas gracias, Camões.